Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a arrancar esta cápsula. Esta cápsula va a continuar con la ejecución de la máquina virtual Oracle. Estoy haciendo todo desde cero, o sea, yo tengo mi Oracle VirtualBox. En la Oracle VirtualBox ya lo estoy arrancando. Ahorita tarda como 2 minutos en que se arranca el virtualizador con la máquina virtual instalada de CentOS 8. Y con esta máquina virtual CentOS 8 vamos a tener una arquitectura que tenemos Hadoop, tenemos Spark, tenemos Jupyter, Python, PySpark. Entonces, ahorita que arranque el motor, el motor de Oracle VirtualBox con la máquina virtual CentOS, nos va a ofrecer la entrada, que es el login, y eso es el arranque normal de cualquier máquina. El día de hoy vamos a analizar el archivo de 2 gigabytes y vamos a seguir analizando, pero ahora vamos a generar un parquet y después también vamos a generar una estructura de esquema con el parquet para hacer algunos queries que van a permitir trasladar toda la lógica del SQL Server que ustedes tienen. Y esta lógica del SQL Server que ustedes tienen, en general, es la lógica de una base de datos relacional. Entonces aquí ya me acaba de indicar que ya tengo el login. Nos firmamos con la clave que ya está dado de alta. Y entonces, en este momento, ya vamos a tener la entrada del sistema operativo Linux virtualizado en nuestra máquina. Esta máquina ahorita ya se puso en ventana completa, ¿sí? Entonces ahorita ya estoy en Linux. Aquí en la parte superior izquierda, en la arquitectura que tenemos, vamos a iniciar una terminal. Esta terminal es una terminal Linux y en este momento ya tenemos el indicador que ya estamos en la terminal Linux y ahora vamos a hacer un primer comando que es para indicar en qué ventana me encuentro, que es el Java Process Status, PWD. En este momento yo tengo en mi arquitectura varios directorios. Bueno, tengo algunos que ya he generado, nuevos. Yo guardo en documentos, así es como la máquina virtual inicial se les ofreció. Entonces, esta máquina virtual inicial tiene estos elementos, ¿no? Entonces, ahorita yo voy a tener en curso Spark los datos que yo les envié hace un par de horas. Entonces aquí yo ya tengo la cápsula, les acabo de enviar cápsula lunes, el zip, pero yo ya lo tengo desipiado. Entonces aquí y este es el directorio que tengo ahorita, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces tengo algunos archivos gráficos y tengo la extensión IPYNB, que es la del cuaderno. Aquí vamos a, como siempre, a generar nuestro navegador Jupyter. Este navegador Jupyter lo arrancamos con el comando Jupyter Notebook. Este Jupyter Notebook nos va a permitir ver ya el ambiente Jupyter, que es el ambiente gráfico del sistema. Entonces, este ambiente gráfico del sistema nos ofrece todos los indicadores, ¿sí? Que nos indica la estructura, ¿no? Entonces vamos a ver ya
el ambiente gráfico ahorita se los pongo. Sí, ya lo estamos viendo. Entonces, este ambiente gráfico ya nos indica el directorio de trabajo, que es el que yo tenía ahí, curso Spark. Entonces, voy a arrancar la ventana inicial, ¿sí? La ventana inicial del sistema. Esta ventana inicial del sistema, pues ya tengo el cuaderno, ¿no? El cuaderno que acabo de ejecutar. Este cuaderno que acabo de ejecutar ya tiene un poco más de formato y también les envié al mismo tiempo un HTML, que es el que voy a abrir ahorita. Este es el HTML. Este es el HTML de ejecución que hice hace un par de minutos. Lo vamos a abrir para ir viendo. Entonces, este HTML yo lo generé una vez que ejecuté este cuaderno, ¿sí? Entonces, voy a ir viendo el cuaderno. Y una de las cosas que ya les puse también, un poco más de estructura al cuaderno para que sea una herramienta de educación, de transmisión de conocimiento. Y les puse aquí ya un contenido que tiene anclas como una página HTML. Por ejemplo, yo quiero, este es mi temario, lo que tenemos. Si quiero ir a ver, a generar Parquet, automáticamente se va a la zona donde está el generar Parquet. Y ya le pusimos aquí también que se vaya otra vez al inicio. Y esto es para que su cuaderno Jupyter pues sea didáctico, ¿no? Entonces aquí podemos ir a la primera introducción, ahí está. Entonces esta introducción nos ofrece una pequeña introducción muy sencilla, no se pretende que sea parte de un libro, sino inclusive les anexé en el correo el libro de Spark 3.0 que hicieron los creadores de Spark y el grupo que lo está generando en Databricks. Ese libro se puede bajar de internet, yo lo bajé y se los compartí porque está muy bien estructurado y de ahí vamos a copiar, editar y mejorar varios segmentos de código que tienen, y la acción que nosotros vamos a hacer es que esos códigos que tiene ese libro están en línea comando, y lo que estamos haciendo es metiendo los que sean más interesantes a un cuaderno Jupyter, porque es más fácil ver toda la información en el cuaderno Jupyter. Entonces arrancamos el cuaderno. Dice pues, Apache Spark es un ambiente de programación, tiene muchas ventajas, no voy a repetir lo que está ahí, y lo importante es que empiecen a jugar ya con el cuaderno Jupyter. Obviamente acuérdense que ahorita yo estoy en Linux, este comando tal vez, no creo que funcione en Windows, pero la idea es que ustedes vayan viendo lo importante. Este comando que hice aquí es nada más para ver el contenido del directorio. Hay otra función que vamos a ver más adelante, cómo se ve en Python el directorio de trabajo, directo con código Python. Entonces, aquí una de las grandes ventajas de Spark es que tiene varios módulos interesantísimos, como es el Spark SQL. En principio es uno de los más importantes, y según las estadísticas de uso de la nube de Databricks, ellos dicen que el 68%, ¿sí?, de los comandos que están siendo utilizados es Python, y de ese 68% hecho en Python, casi todos los comandos son SQL. Es decir, que el SQL es uno de los módulos que más uso tienen actualmente en el mundo Spark. Y es normal, porque todos los programadores del mundo de aplicaciones verticales como Oracle, Sybase, Informix, SQL Server, usan SQL. Entonces, tener SQL en un ambiente de cómputo distribuido tolerante a fallas como Spark es una gran ventaja. Bueno, entonces vamos en esta cápsula vamos a hacer un primer ejercicio
de tener una tabla que viene en CSV o de cualquier depósito de datos, Hadoop lo vamos a hacer también, lo subimos a Spark y ya teniendo Spark generamos un ambiente virtualizado o con una tabla simbólica o virtual de Spark, le damos un nombre simbólico y a partir de ese momento que damos el nombre simbólico a esa tabla se comporta como si fuera una tabla del mundo relacional SQL. Bueno, entonces, el código, como se los comparto, siempre trae la importación de bibliotecas básicas del sistema operativo, esta. Otras de NumPy, pandas, fecha, todo esto que ya siempre lo damos. Y como esta es una plantilla que tenemos, me gusta mucho también, por ejemplo, cuando tenemos una plantilla, saber exactamente a qué horas empezamos a ejecutar el código. Aquí, este código yo lo ejecuté hace un par de horas, a las 8 de la noche con 4 minutos del día de hoy, y ya aquí estoy exactamente viendo, y aquí también me dice qué sistema operativo es, etcétera. Bueno, ahora, después, otra de las estructuras muy importantes que vamos a necesitar son los servidores de Hadoop y el servidor de Spark, porque nuestro cuaderno, que va a ser un cuaderno que va a ejecutar, se va a ejecutar en una máquina Spark con Hadoop, necesitamos tener la certidumbre que los servicios están prendidos. Estos servicios se analizan por medio de la función Java Process Status. Entonces, tiene que, cuando yo hago Java Process Status en la línea de comando o en el cuaderno Jupyter con la instrucción bash, entonces nos tiene que indicar el sistema. Aquí, en este momento, no estaba enterado. Entonces, para este cuaderno es el cuaderno que yo les envié, pero ya está ejecutado, tiene puesto ahí la ejecución anterior. Entonces, lo vamos a limpiar. Este cuaderno se limpia con el comando kernel, y le vamos a limpiar. Aquí dice clear output, y se limpia, ¿no? Para irlo ejecutando rápidamente. Entonces, ahorita ya, después de que ya lo limpié, ya no debe tener, en este momento ya tengo aquí la celda de ejecución, ya no está con un número. Entonces, lo voy ejecutando del principio para irlo haciendo rápidamente. Hacemos el run de cada una de las celdas de texto, de content, de Markdown. No solamente se pone su interpretación. Aquí es una celda de Markdown que dentro tiene una tabla HTML. Si yo le pico 2 veces en la celda, se da el código fuente de la celda. En el caso del Markdown es el HTML, o el Markdown es un derivado de HTML. Es el código Markdown, pero es HTML. Entonces es una tabla donde le pongo del lado izquierdo una foto, un texto, etcétera, pues todo el texto que está ahí. Entonces, si yo lo ejecuto, pues ya me da la celda ejecutada, donde yo le pongo las imágenes, una tabla normal en HTML, ¿no? Entonces, ejecutamos el siguiente comando, vemos cuál es el directorio y qué archivos tengo. Vamos a ir ejecutando cada una de las celdas, vamos a importar las bibliotecas básicas que necesitamos, Pandas, Datetime, NumPy, etcétera, todo lo básico que siempre cualquier programador necesita meter en su código, ¿no? Entonces ya tenemos la siguiente instrucción. Ahorita no arranqué yo los servidores, los dejé así sin arrancar. No, ahorita en este momento mi cuaderno Jupyter ejecutó la instrucción JPS, y eso indica que no tengo prendido el servidor Hadoop. Entonces hay que prenderlo, y como la belleza que tenemos en Spark, perdón, en Jupyter, es que puedo ejecutar comandos en la línea de comando. Entonces yo aquí voy a ejecutar start spark dfs.ch, y esto lo hago, y esto funciona maravillosamente porque estoy en Linux, pero este comando no se ejecuta tal cual en Windows.
Por eso yo siempre promuevo que cuando ya vamos a entrar al mundo de ligas mayores, grandes volúmenes, la gente tiene que usar Linux porque todo es mucho más fácil en Linux que en los servicios en Windows. Es igual de fácil en Macintosh porque Macintosh es Linux. Bueno, entonces ya tengo aquí arrancado mi servidor de datos de Hadoop. Tengo lo que se llama el name node, que es el nodo donde se tiene la ejecución, el proceso de la maestra de los datos de Hadoop, y tengo, como este es un pseudo cluster, tengo el data node en la misma máquina y ya tengo ejecutado el data node, donde se van a guardar los datos. Y si yo acabo de hacer aquí en la celda número 15, que me diga cuáles procesos Java, su máquina virtual, la Java Virtual Machine, están ejecutándose, ya están estos ejecutándose. Una vez que ya tengo esto, otra vez vamos a arrancar aquí una ventana para monitorear la interfaz gráfica de Hadoop, es la 9870. Y con esto ya tengo mi servidor Hadoop de la interfaz gráfica para analizar los procesos que tiene Hadoop y la estructura y los archivos. Ya tengo aquí mi estructura de la interfaz gráfica de Hadoop, y aquí tengo donde dice utilidades, utilities, tengo el file system, ¿sí? Y ahorita, como ya hemos usado varias cosas, pues ahí tengo varios archivos ya. Entonces, seguimos con la cápsula. Ahora, ya arranqué Hadoop, ya vi que está funcionando mi servidor Hadoop, tanto como el Java Process Status y por el acceso por la interfaz gráfica. Si esta interfaz gráfica no funciona si no está levantado el servidor. Bueno, entonces ya seguimos, y ahora falta levantar el proceso Spark. Levantamos el proceso Spark, después vamos a analizar la línea comando de Java Process Status, y ya entonces en este momento ya arrancó mi servidor Spark, y el servidor Spark, la maestra se llama Master, y las trabajadoras son Work. Todo esto está en la misma máquina, son procesos que están ejecutándose en mi máquina Spark. Ahora voy a arrancar aquí el servidor del 8080, el puerto 8080, y ya voy a arrancar mi servicio de Spark, la interfaz gráfica del servicio Spark. Pues ya lo tengo aquí, está completamente, está vivo, dice que está vivo, ¿sí? Está ejecutándose, está la arquitectura, cuántos RAM tengo, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo tengo. Entonces ahorita vamos ya, entonces yo ya tengo levantado mi servidor Hadoop, mi servidor Spark, y entonces ya puedo empezar a trabajar con la biblioteca de Python para acceso a Spark, y la biblioteca de Python para acceso a Spark se llama PSpark. Entonces vamos a tener el PSpark, y aquí está un dibujo. Los que hayan hojeado el libro que les mandé van a ver que todos los dibujos y muchos textos vienen de los textos de ese libro. Si está hecho por los sabios, pues no hay más que copiarle a los sabios y ponerlo no en inglés y pues en español, gracias a Google Translator. Pues bueno, todo esto es una copia, ahora sí que usando el ratón para seleccionar texto y metiéndolo en Google Translator y lo copiándole, y pues nada más quitándole donde dice fichero, archivo, y todo queda igual. Entonces aquí ya está lo que quiere decir Spark. Trae un controlador, es el driver, es la master, y después aquí trae lo que se llaman, la master va a tener ejecutores que son los workers, y vamos a tener también entonces los datos que cuando llegan a Spark se hacen en pedazos, y la nomenclatura en Spark se llama partition. En Hadoop se llaman bloques.
y hay que entender muy claramente, el mundo Hadoop hace bloques de 128 megas ya por default, y Spark hace de 64. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra arquitectura, que son los trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todavía no he conectado al servidor. Le tengo que decir dónde está el servidor. Entonces, en esta línea, que es en la línea 19, es una variable donde yo le digo dónde está mi servidor, y dónde está el servidor es muy sencillo leerlo porque es la URL que está indicada en la página del sistema, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos, entonces la línea que sigue es la más importante. Esta línea es lo que yo le llamo una manija para como si fuera el sartén, donde que lo muevo bien, con eso lo muevo y ya me conecto. Es la forma de entrar al servidor. Entonces, en este momento, yo ya estoy conectado a mi servidor y tengo un pie puesto ahí. Entonces, como esta página no se actualiza automáticamente, la página de la interfaz gráfica del servidor Spark, hay que recargarla. Yo la recargo y en este momento ya me indicó en la línea que cuáles las aplicaciones que estoy corriendo en este momento. Dice running y dice que tiene 28 segundos de estar ejecutándose, porque es el momento en que ejecuté el comando 20. Entonces, en ese momento, yo ya tengo la conexión al servidor Spark en donde se encuentre. En este momento se encuentra en la misma máquina, pero se puede encontrar en cualquier parte del mundo de la nube. Entonces, ya tengo aquí en qué directorio me encuentro, y ahora, por ejemplo, con este comando Python es como puedo ver el conjunto de archivos que tiene ese directorio. Esto es Python, por lo tanto funciona en cualquier eh, eh, programa, sea que se ejecute el programa en Windows, Linux o Mac. Esto es Python, se ve, a diferencia del comando ls-l, que es un comando Linux. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a generar las estructuras para que ustedes empiecen a programar de manera más eficiente. Siempre es bueno poner variables simbólicas de sus recursos, ¿no? Entonces, estas variables simbólicas de sus recursos son variables muy importantes que nos permiten generar la estructura, ¿no? Entonces, aquí ya tengo las variables simbólicas. Esta variable simbólica que aquí estoy definiendo es donde yo tengo mis recursos. Estos recursos que tengo van a estar en mi directorio, pues eso, y como ustedes tienen una máquina virtual similar a esta, pues los nombres van a ser pues, muy similares. Bueno, entonces aquí ya está. Ahora voy a ver qué tengo en el file system de Hadoop. Y acuérdense que para accesar al file system de Hadoop tenemos los comandos hdfs, dfs, que es un shell, es un guión que está guardado en el sbin del directorio de Hadoop. Entonces, esto es para indicarle a Linux que ese comando no es Linux para el sistema de archivos Linux, sino es para el sistema de Hadoop. Entonces, le pongo un menos, y después del menos, pues es el comando que casi todos los comandos Linux funcionan. Entonces, le digo, dime qué directorios, en el directorio raíz de mi file system Hadoop, que tengo. Lo ejecuto, y ahí me va a dar una respuesta, pero si yo tengo un ambiente gráfico Hadoop, con esto yo le digo en el ambiente gráfico Hadoop, y ahí me dice que tengo un archivo foo y charola y etcétera, etcétera, y esto es lo mismo que debe sacar acá, es lo mismo. O sea, es la ventaja, porque cuando yo tengo una línea comando, es mucho más fácil entrar de cualquier parte, porque el ambiente gráfico también requiere una estructura gráfica, pero si yo no tuviera una ventana gráfica y tuviera nada más línea de comando, por eso es acostumbrarse a hacer línea de comando. Bueno, entonces ya tengo
que en este archivo Charol directorio tengo datos en use. Entonces voy a ver yo ahora el directorio de mi máquina Linux en donde yo estoy trabajando y tengo estos dos archivos, que tengo este grande que es el que vamos a ver, y estamos en Linux viendo, y como lo están viendo ustedes, ese archivo tiene 2 GB y hay un directorio que se llama también Antenas Parquet, y estoy en este directorio, home, gg, documentos, cursos Parquet, tengo un archivo Parquet, eso es lo que ya había generado cuando ejecuté el programa. Yo no voy a necesitar eso, lo vamos a borrar, pero lo va a borrar todo vamos a trabajar desde el cuaderno Jupyter, no nos vamos a mover del cuaderno Jupyter, no vamos a estar brincando a la ventana. Por ejemplo, aquí voy a abrir una ventana de otra terminal, no vamos a estar brincando de la ventana de terminal al cuaderno Jupyter, etcétera, etcétera. Todo lo vamos a hacer desde el cuaderno Jupyter. Esa es la gran ventaja de Jupyter, que yo teniendo una arquitectura Jupyter, puedo desde ahí hacer todas las acciones de un programador que lo formalmente o inicialmente en general se hacían antes solo en la línea de comando. Entonces vamos a generar otras variables simbólicas, todo es variable simbólica, y esto es muy importante que lo aprendan a hacer. La estructura que está definida ahí, GG archivo, ese es un diccionario, es un key value, y aquí estoy, es la llave, por ejemplo, el df1, la llave df1 en Hadoop, etcétera. Y también es un buen principio de programación dar un nombre solo al archivo, el nombre local del archivo, y después dar la ruta, porque si ustedes pues quieren cambiar el directorio de datos a otra estructura que el directorio de datos lo definimos acá arriba, entonces ya se cambia automáticamente. Entonces yo ya tengo aquí mis estructuras, y ya esto todo es Python, ¿no? Entonces ahorita ya vamos a ver desde el punto de vista Python y del sistema operativo con el comando du, que es un comando Linux, cuánto pesa, 2 GB, etcétera. Vamos a subirlo a Hadoop, y ahorita voy a ver qué tiene mi archivo Charola Trabajo. Es lo mismo que si yo hiciera aquí una estructura de Charola Trabajo. Eso es lo que tiene. Yo no necesito antenas Parquet y tampoco voy a necesitar celulares, porque eso lo vamos a subir nosotros directo en la línea comando. Entonces, aquí ya yo vi aquí con la línea RM, que este comando Hadoop, voy a borrar ese archivo, y como estoy diciendo, todo lo estoy haciendo desde la línea comando. Ahorita esto me estorba porque esto es la ejecución, ya lo borró, y al haberlo borrado, si yo me voy otra vez al directorio, ya no aparece el archivo que estaba ahí. Entonces ahora voy aquí con esta instrucción, yo estoy aquí en la línea home, GG documentos, torres celulares, CSV, eso es el Linux, y acá GG Charola es Hadoop. Entonces con esta línea, por eso la quise poner, put, con el comando put de Hadoop, acuérdense que es hdfs menos el comando menos put, origen destino, y con eso es subir el archivo a Hadoop. Una vez que termine, acá va a aparecer. Entonces, una vez que aparece, aquí va a aparecer ese archivo. Después voy a pedirle con el comando Hadoop ls que muestre el contenido, y ustedes ven, tarda en subir. ¿Por qué tarda en subir? Porque precisamente el archivo pesa 2 GB, Hadoop lo recibe, tiene que partir el archivo en pedazos de 128 megas y organizar esos 128 megas, y es un proceso que tarda un poco porque es velocidad disco. Entonces ustedes van a empezar a entender que cuando tienen un archivo que ya lo acaban de recibir y lo quieren empezar a trabajar en Big Data con tecnología de Spark, pues hay que subirlo en un momento a Hadoop, o directo, como lo vamos a hacer también, subirlo y generar una estructura que es muchísimo más fácil de trabajar, que es el Parquet, que lo vamos a hacer. Entonces ahorita ya subimos
El Hadoop ya me dijo que ya había acabado. En la línea de comando Hadoop ya me dice que sí es cierto. Y si yo me voy acá y le digo al ambiente gráfico, pues ya apareció otra vez por aquí ese archivo que acabo de subir. Lo acabo de subir ahorita a las 21:31 y pesa 2 gigabytes. Y si ustedes le pican en ahí, en el nombre, le va a decir que tiene 16 bloques, 16 bloques, y donde cada uno de los bloques, por ejemplo, el bloque pesa 128 y el último pesa un poquito menos de 128. Es normal, porque no son todos justos en 128. Ya los tenemos ahí. Entonces ya lo que sigue es ahora subirlo a Spark. Lo metí en Hadoop, ahora voy a leer el archivo. Pero ¿de dónde lo voy a leer? Esta lectura es directo del file system, porque tiene la estructura file ahí. Entonces ya tengo ahí el sistema, y eso está, este archivo, ruta archivo. Si yo copio esto y abro una ventana aquí del navegador, le digo, dime dónde está eso. Aquí está el archivo, en Linux. Entonces aquí con este comando lo voy a leer y lo voy a subir a Spark desde el sistema de archivos Linux. Después de que termine, ya voy a ver qué tipo de datos es, etcétera. Aquí, y aquí les pongo algunos tipos de datos que tiene Spark y cómo se representa en Python. Entonces, esto ya está subiendo ahorita a Spark. Se está subiendo el archivo, y como se está subiendo a Spark, yo puedo monitorear lo que está haciendo Spark en la interfaz gráfica de Spark. Y aquí ya me está diciendo que está running y que está, aquí está el proceso que está generando. Y cuando yo le pico en el nombre del proceso, me dice las tareas que está haciendo, y dice que va a ser 16 tareas. Milagrosamente, ¿por qué son 16 tareas? Pues porque para cada partition, para cada bloque de Hadoop, va a ser una tarea. Por eso dice que va a ser 16 tareas. Y eso vamos a esperar a que termine. Entonces, nos vamos acá. Entonces aquí va a terminar. Entonces, una vez que termina aquí, ¿qué va a seguir? Pues ver el tipo de archivo, la estructura que generó, y la siguiente comando que está aquí, que se tiene que ejecutar hasta que termine lo anterior. Entonces, esta es la forma como subo el archivo, pero a partir del file system Hadoop. ¿Y qué es lo que varía? Simplemente, si ustedes ven el comando que es cómo subir a Hadoop, y el otro que es cómo subirlo a Spark, ¿sí? Lo único que cambia es el prefijo del archivo. Entonces aquí, ya una vez que termine esto, ya va a acabar. Tarda un tiempo, pero ustedes van a ver la diferencia de cómo, si yo genero, una vez que yo tengo el archivo guardado en Spark, genero un Parquet y guardo el Parquet en Linux o en el file system, para subirlo a Spark tarda nada. Aquí ven cuánto está tardando, va a tardar como 3-4 minutos, porque es un proceso complejo. Pero cuando subimos un Parquet, es inmediato. Y por eso la estructura Parquet es la estructura más importante. Ahorita ya acabó, como ustedes lo están viendo, tardó como 3 minutos, etcétera. Y aquí voy a ejecutarlo igual para Hadoop, va a tardar más o menos lo mismo. Entonces, todo esto es para empezar a jugar ya con el archivo, porque ya el archivo ya está dentro de la RAM de Spark. Entonces, ya una vez que ya está en la RAM de Spark, trae un nombre simbólico que se llama DC File Hadoop o DC File Linux, ¿sí? Son dos archivos, y yo tengo ya los dos guardados en la RAM de Spark. Bueno, entonces todo esto para indicarles que ya está en la RAM. Y para ver que sí está en la RAM, vamos a usar el monitor, y con esto vamos a tener una estructura de donde me dice aquí en mi monitor que
vamos a empezar ahí y ya tengo aquí la estructura y como ustedes ven ya tengo 6 GB usado de mi RAM. ¿Por qué? Porque guardó los dos recursos que subí, que es el antena. Lo subí a partir de Hadoop y le puse un nombre, y después lo subí a partir de Linux y le puse otro nombre para la máquina. Son dos archivos diferentes y lo está guardando en RAM, porque Spark todo lo hace en RAM. Entonces ahí está guardado en RAM, y obviamente en RAM puede quedarse mientras no apague la máquina. Entonces, bueno, ya lo tengo en RAM, y entonces con esto vamos ahorita a tener un conjunto de cosas que le vamos a hacer al archivo, y todo esto lo vamos a hacer una vez que lo tengo guardado. Ya vamos a operar sobre el archivo, y lo que vamos a hacer ahorita que regresemos de la pausa, pues ya lo tengo guardado en RAM, ¿sí? Y lo más importante es generar el parquet. Una vez que genere el parquet, después ya vamos a hacer, y esto lo vamos a hacer ahorita en la segunda sesión, vamos a tener un nombre simbólico, que aquí está el nombre simbólico, le vamos a dar el nombre simbólico antenas. Y con ese nombre simbólico antenas vamos a hacer queries como si estuviéramos en el SQL Server. Eso es lo que vamos a hacer ahorita después de la pausa. Entonces vamos a seguir con este cuaderno, y con esto vamos a empezar ya a entender que lo más importante cuando recibo un archivo es generar un paquete. Y una vez que lo genero, lo guardo el paquete, y ustedes van a ver acá en una de las estructuras que vamos a poner la diferencia, y esto lo vamos a hacer en unos segundos, cómo guardo el parquet, cómo lo hago y cómo lo subo, y el tiempo que tarda en subir un parquet, a diferencia del tiempo que tarda de subirlo de Hadoop, es completamente del cielo a la tierra. En Hadoop tardó 3-4 minutos y en Parquet tarda unos segundos. Eso lo vamos a hacer ahorita después de la pausa. Ya les mandé la liga. Nos vemos en 5 minutitos, ¿sí? Para que todo el mundo pueda, digamos, intentar generar sus archivos. Pues sentamos en unos minutos, regresamos en 5 minutos. ¿Sí? Regresamos en 5 minutitos. Entonces nos vemos en 5 minutos. Pues entonces vamos a continuar. Estábamos trabajando con el archivo de 2 GB, y en la línea que es la más importante es cómo subo el archivo en esta línea 40, cómo subo el archivo que estaba en Linux, esta es la versión Linux, cómo subo un archivo CSV que tiene encabezado y que el delimitador es tabulador, y que además que Hadoop, perdón, que Spark intente inferir la estructura del esquema que tiene, y le pongo la ruta absoluta de donde se encuentra Linux. Como ven ustedes, tardó 3 minutos, y esta estructura que ya está dentro de Spark es una estructura que me permite minimizar, ¿sí?, el tiempo ya de trabajo, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, entonces, este archivo que pesa 2 GB, al subirlo ya está en RAM. Entonces, ya estando en RAM, ese archivo ya va a ser muchísimo más sencillo trabajar. Bueno, entonces, la siguiente acción es que al subirlo a Spark, internamente genera una estructura que se llama Data Frame Spark. Aquí ya empiezo a tener una estructura con grandes características, se llama Data Frame Spark. Pero de una vez les comento que el Data Frame Spark es una estructura que se generó en Spark 2, la nueva estructura que va a permitir hacer todavía mucho más fácil es un data frame, pero un data frame Wallace. ¿Y cuál es la diferencia entre el data frame Wallace, que es el data frame Wallace, es el data frame al estilo idéntico, bueno, casi idéntico de Pandas? Ustedes van a ver la lógica de hacer
queries y estructuras con DataFrame Spark, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, con el DataFrame Spark, yo ya le puedo decir, dado el nombre del símbolo, digo df file Linux, que es, como aquí lo están viendo, es un DataFrame, me dice la estructura que es un DataFrame, me dice los nombres de los campos y me dice el tipo, que este es el esquema. Aquí ya subí también el mismo archivo, pero ahora desde Hadoop, y tarda más o menos igual 3 minutos. O sea, es casi lo mismo. Entonces, como ya infirió a través de la lectura el esquema, entonces este esquema me dice el nombre del campo radio MCC, y esto les comento, no tienen por qué saberlo, pero esta es una estructura de código abierto de las antenas a nivel mundial. Tiene más campos, pero nada más yo puse estos poquitos. ¿Y qué significa? Bueno, pues el radio es el tipo de antena que es de 4G, 5G, etcétera, la forma. Y el MCC es el Mobile Country Code, que es el código de cada país, tiene un número, por ejemplo, 344 México, etcétera, 500 no sé qué, Francia, etcétera. NET, el siguiente campo, para que vayan entendiendo, es un dígito 0, 2, 20, 30, 5, 4, y dentro del país dice 344 México, y 02 puede ser Telcel, o 03 puede ser Yusacel, o 05 puede ser Movistar, etcétera. Y después el CEL es el número de la antena, es un número único, y la longitud y la latitud de donde se encuentra la antena. Bueno, entonces, entonces aquí, por ejemplo, el 344 es México y el 208 es Francia. Entonces, por ejemplo, una pregunta que dice, ¿cuántas antenas? Este es un dato de hace 2 años o más o menos. ¿Cuántas antenas tiene registrado México en la base de datos mundial? Y más queries, por ejemplo, cuántas antenas que son de México, que es en la columna MCC igual a 344, pero que sea, por ejemplo, del proveedor 20, ¿cuántas son? Por ejemplo, el proveedor 20 puede ser Movistar, por ejemplo. Bueno, entonces aquí, ya como es un data frame, y la gente que sabe pandas, pues, bueno, cuando yo le digo pongo columns, me dice las columnas, y aquí le estoy poniendo en esta línea, que es un comentario, el tipo de transformaciones que se pueden hacer sobre el data frame y el tipo de acciones. Son 2 conceptos diferentes, no voy a entrar mucho en detalle. En general, las acciones es lo que se muestra, lo que ya es la ejecución del comando, y la transformación es la preparación del comando. No se preocupen, no es necesario que lo entiendan, porque ya vamos a entrar después a data frames al estilo 100% koalas, pandas, y eso. Entonces aquí ya con el data frame Spark puedo también poner un head, ver la línea, los primeros elementos en la cabeza, y ustedes van a ver la estructura de cómo presenta los data frame Spark. Y la gente que ya conoce Pandas lo presenta de manera muy, muy elegante, y su salida, ¿no? Entonces aquí voy a mostrar 5 registros. Pues aquí está como lo muestra el comando en DataFrame Spark es show, y en Pandas es head 5, ¿no? Etcétera, ¿no? Después aquí ya viene una pequeña forma de hacer un select. Vean, pues es medio primitivo esto, pero esto que estamos viendo, eso es DataFrame Spark. Y bueno, pues hago un select y muestro 10. El DataFrame Spark tiene una lógica y una sintaxis, pues, que era un poco arcaica para la gente que sabe pandas. Por eso, preocupados por este gran salto que existe entre el DataFrame Spark y la lógica de hacer DataFrame en pandas, por eso generaron el proyecto Koalas, que es lo que vamos a ver en otras sesiones. Entonces aquí ya también tengo, como en pandas, tengo el describe, me hace un análisis estadístico. Este tarda un poco más, ahorita lo vamos a dejar que funcione. Y también tengo filtros, porque este es un select igual a 344. Este es select from la tabla donde MSC igual a 344, que es uno de los comandos que vamos a hacer
un poquito por acá abajo, cuando vamos a generar ya la tabla simbólica, aquí está, es el mismo. Aquí está el comando que estamos haciendo arriba y que me diga cuántos hay. Y ustedes van a ver la diferencia en el tiempo de ejecución de este comando. Por eso en todos los comandos me interesa mucho poner el tiempo. Entonces, una vez que termine este describe, que es un análisis estadístico de la media, la varianza, la media varianza, valor mínimo, valor máximo, este comando describe también existe en Pandas, pero aquí acuérdense que lo estamos ejecutando en el DataFrame Spark. Bueno, entonces aquí, una vez que termine, vamos a ejecutar, este es un comando, es un select del campo del código del país, igual a 344 de la variable MCC del DataFrame File Linux, y que me diga cuántos hay, y ahí me dice ya que cuántos tiene, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya vamos a salir. Por ejemplo, aquí ya este análisis estadístico tardó pues, más o menos 2 minutos. El mínimo, el máximo, dice cuántos campos encontró de cel, que es el número de la celda, ¿sí? Y después cuántos son el mínimo, el máximo. Y acuérdense que en la nomenclatura de esta tabla, cel es aquí está, cel es el número, este cel, este SID, ahí le dicen SID, es el número único, que es el número único de la antena a nivel mundial. Debe ser único, por eso dice que hay 41.000, que son los únicos que hay. Bueno, entonces aquí ya vamos a hacer este select, que es 344 con el proveedor 20, es Telcel. Entonces aquí ya me va a sacar este query, que es el query que está haciendo para sacar los datos de este data frame, y tarda 1 minuto, y así van a ver la diferencia de hacer las acciones sobre un data frame que se genera, o las acciones sobre un paquete, y van a ver la gran diferencia que existe entre los elementos, ¿sí? Entonces, tenemos ya otras acciones, un group by, ¿sí? Después tenemos un group by y contar. Son acciones que se están realizando con la nomenclatura Data Frame Spark. Aquí yo, por ejemplo, ya conté cuántas antenas hay en el país que tiene el número 344, que es México. En esta base de datos, que ya es vieja, había casi 700,000 antenas a nivel de la República Mexicana, de todos los proveedores. Entonces, estos son queries que se hacen sobre una tabla ya. Entonces, dejemos esos queries que trabajen y empecemos a analizar aquí las líneas, que es donde lo que quiero que entiendan lo más importante, que es cómo generar un parquet. Un parquet es una estructura que vamos a después hacer unos tutoriales de eso. Es una estructura que viene del mundo de datos columnares, del non-SQL movimiento que hubo, y es una estructura genérica. Y es una estructura que, dado una tabla con columnas, lo guarda en bloques, y cada bloque es como también una estructura que está relacionada con la columna, y dada la columna y los bloques, genera un zip más o menos de cada columna, no es exactamente, pero para hacer rápida la historia, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es un zip. Es un zip que tiene bloques, que tiene pedazos, como lo van a ver ustedes ahorita, que ya está nuestro parquet guardado aquí, y que tiene, pues ahí están los bloques que tiene el parquet. Aquí están los bloques que ustedes ven, que es el parquet que está guardado en Hadoop. Como también ese parquet después lo guardamos en Linux, son lo mismo, nada más que está, en vez de que esté guardado en Hadoop, está guardado en Linux. Bueno, entonces ahí ya tenemos los parquet. Aquí en las instrucciones que estamos haciendo, estamos generando ya los query que están ahí, y como ven son muy tardados, porque es estructura Spark
pero cuando lo vamos a hacer sobre estructura Parquet, va a ser todo mucho más rápido. Entonces, ahorita vamos a esperar a que termine. ¿Y por qué tarda tanto? Pues porque la máquina tiene muy pocos core, como ustedes lo van a ver, y aquí está el desempeño de mis 2 core que le pusimos a la máquina virtual, y como ustedes pueden ver, siempre uno está hasta arriba. Y ¿cuál es este uno? Pues es el que tiene asignado el worker. Por eso cuando yo tengo una arquitectura que tiene muchos workers, todos van trabajando al tope, pero si son 3, 4, 5, 6, pues esta tarea se va a hacer mucho más rápida. Y como ustedes pueden ver aquí en el uso de la memoria RAM, estoy usando pues ya de los 10 que yo tengo, que le asignamos a esta máquina, pues ya el 62% está trabajando. Entonces ahí vamos a ver que ya terminen estos elementos y vamos después a ver acá cómo se genera el Parquet. Es muy sencillo. El Parquet, yo leo un archivo. Este archivo que está aquí es ruta archivo. Esa es la ruta absoluta, sea en Hadoop, sea en Parquet, sea en Linux. Esta ruta está guardado en Hadoop. Aquí con la instrucción write Parquet, escribo el Parquet a partir del archivo que yo tengo aquí. Entonces aquí estoy escribiendo el Parquet a Hadoop. ¿Y cómo lo voy generando? Porque ¿de dónde lo genere? De la estructura simbólica que está en DFFile Linux, que está en la RAM de Hadoop, de Spark. Entonces, DFFile Linux es la estructura que está en Spark, es lo que está en RAM. Entonces, la línea que está aquí es cómo genero yo el Parquet y le estoy diciendo, porque la ruta que tengo aquí es una ruta de Hadoop. Entonces, aquí lo van a ver que lo va a generar en Hadoop ese Parquet. Y después también la misma estructura, simplemente yo puedo después con otra línea muy sencilla, que es el read, yo puedo ir a leer el Parquet, sea de Linux, sea de Hadoop. Una vez que tengo la estructura leída desde un Parquet, que como les digo, sea en Windows o en Linux, ya puedo en ese momento, esta línea que está aquí, es la más interesante, porque yo guardé el archivo en una estructura que le puse de nombre simbólico Parquet Antenas HDFS, que está en la estructura de Python y de la RAM de Spark. Ese es el nombre simbólico que apunta a la RAM donde está el Parquet, y yo le digo, eso lo vas a trabajar como un nombre simbólico, aquí está, que le vas a llamar antenas a ese nombre simbólico. Es una tabla virtual, pero es una tabla virtual al estilo del SQL. A partir de ahí, con esta humilde instrucción Spark SQL, le estoy diciendo, lo que sigue es un SQL, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a volver a poner, porque lo moví, lo voy a poner. Entonces, aquí le estoy diciendo, ejecútate la instrucción select como select del mundo de relacional, dame todos los campos de antenas, select count, select antenas, select where, etcétera, todos los elementos, ¿no? Entonces, ahorita que ya tenemos ahí, que ya acabó eso, vamos a seguir ya generando los siguientes comandos para llegar a que se genere el Parquet. Como aquí yo tengo que garantizar que no está, lo voy a borrar aquí en la línea que está aquí. Yo lo borro porque después lo quiero generar, porque ya lo tenía guardado, lo genero aquí, y entonces en esta línea que sigue, ya tengo yo en este momento, ¿sí?, guardado ya aquí en la línea que está ejecutándose. Ya voy a guardar el Parquet, en este momento lo guardo en Hadoop, y en la otra instrucción que tengo aquí abajo, esta que está aquí, la que tenemos aquí, yo voy a leer el Parquet que estuvo guardado en Hadoop,
ya lo leo. Entonces, a partir de ese momento, yo ya voy a poder hacer cualquier acción sobre la estructura completa del archivo, pero se va a hacer usando la estructura Parquet. Entonces aquí, como le estoy diciendo, esta línea, y con esta línea vamos a tener, ¿sí? Los que sigue son queries al estilo 100% relacional, y la ventaja de hacer esto es que ustedes pueden copiar toda la estructura que supuestamente pongamos que el archivo de antenas que lo tenían en Oracle, en SQL Server, qué sé yo, y tenían queries sobre ese, podían hacerlo sobre esta estructura Spark. Aquí, como yo subí el archivo antenas, puedo subir el archivo CDRs o el archivo de códigos postales, o sea, puedo subir cualquier tabla, el conjunto de tablas que yo quiera, a cada uno le doy un nombre simbólico diferente, y en ese contexto yo ya puedo tener toda la estructura de un mundo relacional, porque puedo ser select from la tabla 1, where con la tabla 2, todo su código SQL. ¿Por qué? Pues porque ahora la nueva versión que tiene Spark es compatible con ANSI de manera casi ya al 100%. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, pues ya es la parte que todos los programadores del mundo actual de base de datos saben hacer con toda la estructura query que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí ya estoy sácame de las antenas de México, el 334, sácame las estructuras, ¿sí?, que tienen que ver con el proveedor 20, que yo ya por la tabla que conozco es Telcel, ¿sí? América Móvil Telcel. Entonces, ¿cuántas antenas tiene América Móvil Telcel, etcétera, etcétera? Y después, si tuvieran ustedes una herramienta de hacer queries geoespaciales como GeoPandas, etcétera, pues podrían darle un rectángulo geoespacial cerca del lugar donde ustedes viven, y con ese código espacial pueden saber de manera muy rápida cuáles son las antenas más cercanas a donde le dieron las coordenadas geoespaciales. Y esto se puede hacer muy fácilmente porque hay una herramienta maravillosa que se llama GeoPandas, que es Pandas, pero con queries geoespaciales. O también podríamos hacer, si ustedes lo vamos a hacer un poco después, si yo tengo MongoDB como base de datos de almacenamiento, con Spark puedo poner un conector a MongoDB, y los queries que yo hago los ejecuta sobre MongoDB, estando trabajando desde Spark y viceversa, ¿no? La tabla que yo tengo puede ser un relacional, yo le doy las instrucciones a través de Spark, y Spark con una conexión JDBC entra a la relacional y hace las acciones. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Que entonces Spark se vuelve el conector universal entre todas las diferentes fuentes de información: Hive, Hadoop, Spark, MongoDB, SQL, etc. Todo eso es lo que está haciendo que Parquet sea una estructura maravillosa, porque si yo guardo las estructuras en Parquet muy rápido, además, si todo lo que hago lo hago a través de Spark con su vertiente SQL, con esta estructura puedo, sin problema alguno, hacer una integración de tablas completamente heterogéneas, para que esas tablas heterogéneas puedan ser integradas en una arquitectura completamente, digamos, que no tiene que tener en cuenta de dónde viene, ¿sí?, que es una arquitectura en donde yo meto toda la estructura en una plataforma, y esa plataforma ya tiene un nombre y apellido, se llama Delta Lake. La Delta Lake es la estructura más importante, que es una capa de almacenamiento y de procesamiento con Spark, pero con una ventaja, que ofrece toda la estructura de esquemas, del relacional,
altas, cambios, modificaciones y borrado, que son lo que se llama el conjunto de funciones ACID, de actualizar, de crear, de insertar y de borrar, de delete en inglés. Entonces, todo esto es el nuevo paradigma que tiene Spark 3.0. Entonces, aquí vamos a esperar a que termine. Y como ustedes pueden observar, pues mi humilde maquinita pues está sacando ya la lengua porque ya tiene todos los procesadores ahí. Bueno, que hay uno nada más, siempre hay uno hasta arriba. Y entonces, moraleja, ¿cuál es? Pues para empezar a trabajar con archivos de carácter importante, sí es necesario tener más de un procesador como un worker, que ya acabó, por ejemplo, ya acabó, aquí está el query, aquí ya hizo el query, y como ustedes van viendo, los queries con la estructura son mucho más rápidos. Vean ustedes la velocidad que tiene con los queries usándolo. Aquí están, y por eso me gusta tomar siempre el tiempo de una instrucción. Aquí está, este query lo hizo en 4 segundos, esto en 3 segundos, esto en 3.7 segundos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, en esta capsulita vamos a cerrar los servicios y quiero aprovechar el tiempo que resta para enseñarles lo que vamos a ver la siguiente sesión. Ahí estamos ya teniendo todos los servidores, etcétera. Y aquí también de una vez aprovecho para mostrarle la belleza que tiene Jupyter, que puedo documentar, puedo poner tablas para poner, por ejemplo, si ustedes quisieran ver un tutorial que hice hace 7 años de Hadoop, aquí están los tutoriales que hice hace 7 años de Hadoop, lo van a poder ver ahí, va a lanzar ahorita, pero acá en esta que son, la primera zona puse los muy viejitos, y aquí estoy poniendo, y aquí ya puse, por ejemplo, el ancla, como ustedes ven en una tabla HTML que es un poco chino antiguo, pero así es como se pone, para poder hacer esta estructura. Y aquí está esta tabla que le hice en 2013, para qué es Hadoop, por qué sirve y todo eso. Bueno, pues ahí está. Entonces, y aquí ya tienen, por ejemplo, esta es la última cápsula que de la semana pasada, que ya está completamente trabajada para que ustedes puedan verla. Y aquí está la cápsula del jueves pasado. Ahí está completamente ya integrada. Y es lo que vamos a hacer con esta cápsula. Entonces, este cuaderno es un cuaderno pues, introductorio, pero tiene dos conceptos importantes. Recibir un archivo, generar la estructura en Spark, o subirlo a la RAM de Spark. También la RAM de Spark puedo guardarlo a Hadoop, puedo guardarlo en Linux, o puedo generar un Parquet y ese Parquet que genere lo guardo en Linux o en Hadoop. Acabó la sesión, o al día siguiente leo el Spark, bueno, prendo Spark, pero leo los datos no de su forma nativa, sino de la forma que es Parquet. Y teniendo el Parquet y después generando una tabla simbólica, como lo hicimos en esta instrucción que está aquí, en esta instrucción en la 71, genero la tabla simbólica a partir de la estructura que yo leí del Parquet de antenas que aquí lo generé, aquí estaba generado. Los query, como ustedes pueden ver, tarda 1 segundo, tarda 4 segundos, tarda 4 segundos, 3 segundos, son algunos query que hicimos acá, y por eso es importante tomar el tiempo, que hicimos aquí con la estructura de data frame, ¿sí? Y con la estructura de data frame, con hacer un count, hacer, por ejemplo, que es el select, cuando el campo MSC es igual a 344, duró 2 minutos acá, y esto es el mismo query, es esto, pero acá, abajo, es con SQL Spark y sobre un Parquet. Este es el mismo query. Este es el mismo. Dame cuántas antenas tiene México, que es el campo MSC a 334,
4 segundos, aquí está, y acá pues tardó 2 minutos. Entonces van ustedes a empezar a ver la diferencia con la misma estructura, solo cambiando la representación de los datos. Es que eso es la esencia. Aquí está, es el mismo query, aquí está, es el mismo. ¿Sí? Aquí está el mismo query, 2 minutos, casi 700,000 antenas. Acá lo vamos a ver el mismo, pero acá es con Spark, usando Parquet, con SQL Spark. ¿Sí? Entonces, aquí está. Ven, es igual, es el resultado, casi 700,000. 6865533, es el mismo query. ¿Cuántos había en México? Pues aquí está. Entonces, vean la diferencia. Es impresionante. Aquí está. 2 minutos. Bueno, entonces, ese es uno. Entonces, yo ya en este momento ya cerré los servidores, todo eso. Y acá les voy a enseñar otra estructura, que es lo que vamos a ver la siguiente. Entonces, aquí ya vamos a cerrar este cuaderno. Lo voy a cerrar así ya bien, como se cierran bien los cuadernos, close, halt, ¿sí? Y como ya les había enseñado ahorita, como ya di de baja el servidor, si yo vuelvo a cargar esta página, la vuelvo a cargar, pues aquí ya me dice que no lo puede cargar. Si lo vuelvo a cargar esto, pues ya también me va a decir que no lo puede cargar porque ya no está mi servidor. Entonces ya está. Entonces aquí ya están los elementos. Entonces voy a cerrar esto, voy a ir cerrando, y ahorita como arranqué mi servidor Hadoop, mi servidor Jupyter en la ventana de curso Spark, de donde tenía nada más esto, no puedo subir al archivo que necesito leer. Por eso voy a cerrar esto. Ahorita ya lo cerré. Aquí está mi estructura Jupyter. Lo cierro. Y si ustedes pueden observar, pues arranqué mi Jupyter en donde dice cápsula Spark. Por eso no puedo ir arriba. Ahora, por eso yo ya aconsejo, que no seguí yo mi consejo, arrancar en el directorio de más alto nivel para poder cambiarse a sus diferentes subdirectores. Entonces ahorita voy a arrancar y les voy a dar una buena avanzada rápida, muy sencilla, de lo que vamos a ver el próximo jueves, que se les voy a mandar la cápsula. Y ese ejemplo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Es un ejemplo obviamente copiado del libro. El libro que les mandé es la cápsula del jueves. Y esta cápsula del jueves es, y lo puse claramente porque me gusta decir a quién le copio, el capítulo 2 de ese libro que ya les mandé. Y es una cosa muy sencilla, pero muy completa. Aquí está ya ejecutado, y como es sencillo, lo vamos a hacer rápido. Lo voy a limpiar. Entonces, no, le falta todo nuestra presentación, los datos, la documentación, todo lo que les vamos a dar para el jueves. Es igual, esto nada más tiene código. Son bibliotecas de Pandas y de Jupyter y de Python. Son pequeñas. Entonces, ¿de qué se trata? Pues está en el capítulo 2 del libro. Es una tabla que se genera de manera simbólica, rápido. Son estados de la Unión Americana, colores, y se trata de una persona que regala M&M, los chocolatitos, y quiere que todos los regalos tengan una variedad de colores. Por eso va a generar en esto, y aquí se va a generar de forma aleatoria un conjunto va a tener 1000 elementos. Entonces, aquí lo vamos a generar. Entonces, con esta instrucción, vamos a generar un archivo que va a tener 1000 elementos y se va a ir agarrando de manera aleatoria de los 3 elementos. Entonces, ahorita lo van a ver. Entonces, ya lo tengo ahí. Entonces, ya generé mi estructura y se genera automáticamente. Eso ahorita no es lo importante. Ya voy a arrancar otra vez mis servidores, porque
me gusta siempre arrancarlos y prenderlos. Ahorita que ya va a arrancar otra vez Hadoop, y esto es una buena práctica porque las cápsulas deben ser autónomas, no dependen una de la otra. Entonces ya que arrancó Hadoop y va a arrancar el Spark también, etcétera, etcétera. Va a arrancar todo eso. Y aquí ya viene la parte de Spark. Esto lo vamos a ver con calma el jueves, pero aquí ya vamos a generar los archivos, etcétera. Y donde vamos a empezar ya a hacer las acciones importantes, ya es aquí. Esto ya es un código Spark, donde vamos a ir mostrando todo esto, y todo esto todavía es DataFrame Spark. Entonces, todo esto lo vamos a hacer con calma el próximo jueves, pero también el jueves vamos a empezar a hacer el primer paso para tener ya la estructura de empezar a entender un repaso rápido de pandas, porque Koalas es pandas, un repaso rápido de Koalas, bueno, más bien un repaso de pandas y mostrar cómo lo mismo que hacemos en pandas, que es el DataFrame pandas, que es lo mejor, como el DataFrame Koalas va a ser la estructura más sencilla que el DataFrame Spark. Entonces, esto lo vamos a hacer el próximo jueves. Entonces, espero que me pongan sus dudas y seguimos en